Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar titulado Ciberseguridad desde la estrategia hasta la protección legal. Hoy estamos retomando los webinars de NIC México y en esta ocasión estamos buscando compartir con todos ustedes cuál es la relevancia de la ciberseguridad y cómo llevarla desde la estrategia de nuestras organizaciones hasta la protección legal de todos estos ámbitos alrededor de la ciberseguridad. Hoy tenemos el gran honor de dar la bienvenida a nuestros panelistas, dos personalidades muy destacables en el mundo de la ciberseguridad, con una amplia experiencia, cada uno en sus respectivas especialidades. Hoy nos acompañan el doctor Arturo García y la licenciada Ivonne Muñoz. Un gusto, buenos días. ¿Cómo están, Arturo, Ivonne? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Qué Hola, ¿qué tal? tal, Buenos Ernesto? días. Buenos Buenos días, días. Ernesto. Buenos días, Arturo. Ivonne, Bien, un gracias. gusto. Buenos días, muy honrados en tenerlos aquí con nosotros y pues muy a la expectativa de escuchar sus opiniones, sus comentarios y sobre todo pues que vamos a tener el honor de poder compartir su conocimiento y sus experiencias, ¿no? Entonces, pues nuevamente, bienvenidos a este webinar de NIC México y pues por favor denme oportunidad de presentarlos. Sé que mucha de la gente que nos acompaña ya los conoce, pero pues bueno, vamos a dar un poco de su semblanza. Vamos a empezar contigo, Ivonne. Ivonne Muñoz Torres es abogada con maestría en comercio electrónico, un máster en GDPR y estudios en derechos de autor, propiedad industrial y nuevas tecnologías. Desde el año 2000 se ha especializado como consultora en derecho informático, ciberseguridad, cibercrimen, privacidad y propiedad intelectual. Ha sido profesora por el Tecnológico de Monterrey y autora del libro Delitos Informáticos en México. Es fundadora y directora de IT Lawyers SC y ha liderado estrategias de cumplimiento legal para empresas del sector tecnológico y además ha colaborado con instituciones clave como el INAI, SEGOV, SAT y la UNAM en temas digitales y de ciberseguridad. Bienvenida nuevamente, Ivonne. Arturo Gracias. García Hernández es egresado de la carrera de ingeniero en sistemas computacionales por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una maestría en sistemas distribuidos por la Universidad de Kent en Inglaterra y otra en ciberseguridad, en seguridad nacional, otorgada por la Universidad Naval, en donde también obtuvo el grado de doctor en defensa y seguridad nacional, con mención honorífica además. Cuenta con varias certificaciones profesionales de reconocimiento internacional como DSE, CISM y CISP. Participa frecuentemente como orador en eventos de ciberseguridad y ha sido profesor en dicha área, impartiendo cátedras a nivel posgrado en distintas universidades. Es miembro de los comités ejecutivos de las organizaciones de Círculo Seguro por Google y México Ciberseguro. Actualmente labora en Banco de México como gerente de seguridad en tecnologías de la información. Bienvenido, Arturo. Gracias a ambos por acompañarnos. Y antes de iniciar la conversación, quiero hacer mención que los comentarios de nuestros invitados los realizan a título personal y no significa bajo ninguna forma el posicionamiento de las empresas en las que laboran o han colaborado, ni tampoco la posición de NIC México. En realidad se trata de una charla en la que estarán compartiendo, como ya lo comentamos antes, su conocimiento y experiencia. Entonces, pues bueno, aprovechemos este espacio y muchas gracias a todos nuevamente y bienvenidos. Como comenté al inicio, estamos retomando los webinars de NIC México y este panel particularmente es especial para nosotros porque hoy es 28 de enero y estamos conmemorando el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, una fecha que es muy significativa, que además nos recuerda la importancia de salvaguardar la privacidad en el mundo digital y además recordamos que hace 19 años se firmó el primer Tratado Internacional sobre Protección de Datos, el Convenio 108 del Consejo de Europa. Inicialmente fue firmado entre países europeos, pero con el tiempo se ha convertido en un acuerdo global que ha sentado las bases de muchas de las prácticas que hoy estamos siguiendo en nuestros países y en todas nuestras actividades.
Este contexto termina siendo perfecto para reflexionar sobre estas normativas que aplican a las empresas, a las organizaciones y a nosotros los ciudadanos, y que especialmente nos hacen ver cómo el rol de la ciberseguridad está enfocado en proteger la información que es clave para las organizaciones y empresas, pero especialmente los datos personales de los clientes y colaboradores. Entonces, pues bueno, vamos a ello y con la finalidad de, de tocar la mayor cantidad de temas posibles, vamos a dividir este webinar en dos secciones. En la primera parte, yo voy a hacer algunas preguntas puntuales a nuestros panelistas y a partir de la conversación, bueno, vamos a ir profundizando en algunos temas y mientras tanto vamos a estar recibiendo las preguntas de nuestra audiencia. Ahí abajo tienen opción para en el Q&A enviarnos y compartirnos sus preguntas y sus inquietudes. Y en la segunda parte de esta hora, vamos a estar leyendo esas preguntas y nuestros panelistas les van a estar dando respuesta. Entonces, esperamos poder atender la mayor parte de estas preguntas y pues si les parece bien, comenzamos. Vamos a dar inicio con algunos datos que sirven de, vamos a decir, de hilo conductor, ¿no? Para ver cuál ha sido la relevancia que se ha ido incrementando de la ciberseguridad en la operación de las organizaciones, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y para empezar con esto, me gustaría compartirles algunos datos que se han liberado recientemente y que además han resonado por ahí en los medios digitales y en algunos foros, pues han generado incluso alarma, ¿no? Dentro del contexto del Foro Económico Mundial, en el Global Security Outlook 2025, se destaca una creciente brecha de inequidad cibernética entre las corporaciones más grandes y las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eh, las empresas finalmente más grandes, pues cada vez consideran que tienen una mayor capacidad para protegerse y las pequeñas y medianas empresas cada vez visualizan una dificultad mayor en lograr esta protección, ¿no? Algunos datos dicen que cerca del 35% de las pequeñas empresas consideran que su resiliencia cibernética es insuficiente, pero además esta cifra se ha multiplicado por 7 desde el 2022. Entonces, lejos de ver una tendencia que va mejorando, pues bueno, vemos que esto se va incrementando, ¿no? Esta debilidad, por llamarlo de alguna forma. Por otro lado, la proporción de las grandes organizaciones reportan una resiliencia cibernética insuficiente, pero se ha reducido este número casi a la mitad con respecto al 2022. Entonces aquí sí se ve una evolución positiva, pero bueno, pues son las organizaciones con mayor cantidad de recursos finalmente que han podido sobreponerse a esta carencia, ¿no? Hablando particularmente de nuestro país, en el 2024, durante el primer semestre, se reportan más de 31.000 millones de intentos de ciberataques, ¿no? Y este número representa más de la mitad de las amenazas cibernéticas que se dieron en América Latina. Entonces, bueno, para bien o para mal, vemos que se le está poniendo más atención a nuestro país, ¿no? Este fenómeno podría estar vinculado al fenómeno también del nearshoring que estuvimos viviendo en los últimos meses o años, ¿no? Y además, pues está impactando a diversas industrias del país. Aquí me gustaría resaltar cómo en los últimos años hemos estado muy preocupados por desarrollar Internet, pero, pues bueno, también conforme nuestro Internet ha crecido, la cantidad de usuarios ha crecido, también las amenazas cibernéticas han crecido y esto creo que finalmente termina haciéndonos ver que no solo tenemos que pensar en hacerlo crecer, sino hacerlo crecer de una forma segura para todos los, finalmente, ciudadanos, ¿no? Y todas las personas que son cibernautas. Entonces, pues bueno, con este contexto y sin limitarlo, ahorita estoy seguro que me van a sumar datos tanto Arturo como Ivonne, quisiera partir con la primera pregunta que se la quiero hacer aquí a Arturo, que es,
¿Cómo ha evolucionado la ciberseguridad en los últimos 5 años, Arturo, pensando particularmente en la época de prepandemia a la actualidad? ¿Qué tal? Pues muy buen día a todos. Gracias, Ernesto. Eh, Ivonne, pues un placer estar. Primero que nada, quiero agradecer esta invitación muy rápidamente, de verdad, Nick en México, la invitación que me hacen y además estar aquí honrado con la compañía de Ivonne, una persona que yo admiro. Realmente ha estado en estos trabajos durante tantos años. Hemos trabajado juntos en muchas universidades, en participaciones en diferentes foros. Me ganó y escribió el primer libro que yo conozco sobre, especializado en esto. Le seguí la senda, escribí otro. Nos debemos uno, todavía tenemos que escribir uno juntos. Pero bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por todos y muchas gracias a ustedes que espero que estos minutos que estemos juntos, pues bueno, les pueda ser de provecho. A ver, la primera parte que aquí nos comentaron es cómo ha evolucionado. Hablas acerca de la pandemia para acá. Yo incluso te podría decir ya con estos años, te puedo decir, yo te puedo decir hasta la evolución de lo que he visto desde que empecé hace 30 años a dedicarme a esto hasta los últimos días. Por supuesto que ha cambiado. La pandemia realmente sí puso un antes y un después, sobre todo para trabajo en casa, home office, cómo se diversificó, cómo se hizo la dependencia, cómo se intensificó ese cuidado. Yo creo que lo hizo más palpable. Pero algo que sí podemos ver, y sobre todo en esta parte más palpable, es que esos ataques, como los estamos viendo, realmente van a ser más frecuentes, cada vez los escuchamos más, son más silenciosos. Los buenos ataques realmente antes eran muy disruptivos, muy escandalosos, habían tirado una red, pero ahora pasan varios meses antes de que una empresa se dé cuenta de que ha sido atacada. Entonces cada vez son más silenciosos. También habría que ver que son más especializados. Realmente ya estamos lejos de que cualquier persona en 5 minutos pueda entrar a hacer transacciones y ataques. Sí se puede, claro, pero cada vez se especializan más para poder hacer ataques, dejar las entradas, que otra unidad de negocio haga las revisiones, otra haga la exfiltración de datos, otra los monetice. Entonces, vemos más especialización en este de tipo de ataques. Otro punto importante es que también son más complejos. Digo, muchos de ustedes seguramente se dedicarán a tecnología y sabrán cuando tienen un problema, olvídense de la ciberseguridad. Cuando hay un problema de TI, es muy complejo. Hay muchos elementos, que si la red, que si el servidor, que si el sistema operativo, que si el parche, que los elementos, los controles. Entonces, los ataques ya no son tan sencillos, tienen que ser muy complejos y lo logran hacer. Y además de todo, y en esto quisiera yo detenerme un segundo más, porque lo que también estamos viendo es que cada vez son más asimétricos. Asimétricos en términos de que la facilidad a veces en lo que se hace o lo que se puede atacar o que se puede hacer es mucho menor de la complejidad que tienes para atacar. Por ahí dicen que un defensor debe atacar, debe defender todo, igual que los porteros en el fútbol, debe atacar todo, pero donde se te vaya uno, es una simetría muy fuerte, ya es un gol, ya es algo muy fuerte. ¿Y qué ha pasado? Realmente ahorita lo que mencionabas de la pandemia para acá, yo creo personalmente que todo esto sigue en tendencia increciendo, por supuesto, pero me parece que un elemento clave que estamos viendo al día de hoy es que se ha exponenciado. No quiere decir que no existía, por supuesto, pero se ha exponenciado el uso de la inteligencia artificial. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a que se facilite a veces más la recuperación, la clonación, la usurpación de datos, el que no sepas cuál es la realidad, qué foto, qué mi imagen, qué video, qué texto, y mucho de eso, ahorita lo vamos a platicar más adelante. Por lo general, un ataque siempre empieza por el eslabón más débil, siempre empieza por un engaño, por un clic, por un ataque, por algo.
No dejas fuera lo complejo, pero cada vez es más fácil caer en las redes de los engaños, de inteligencia artificial, de ingeniería social, utilizando, se aprovecha más y entonces empezamos a ver un mundo mucho más complejo. Creo que esa es una parte que efectivamente ha potenciado, tal vez no solamente con la pandemia, también este uso, pero mucho más también con todo este ecosistema que estamos viendo que lamentablemente no nos está ayudando a los que queremos proteger la seguridad. Muchas gracias, Arturo, por tu respuesta. Creo que con esto que nos describes podemos ver, pues, de alguna manera, ¿no? La complejidad que implica, ¿no? La operación, ¿no? La operación desde las áreas de TI, como lo comentas, pero bueno, al final de toda la organización, porque el eslabón más débil termina estando finalmente en las personas y regularmente, pues, en cualquier área, ¿no? Entonces eso implica que la operación relacionada con ciberseguridad pues está implícita en toda la organización. Eh, Ivonne, me gustaría que nos platicaras un poco más sobre qué implicaciones tiene, ¿no? El proteger a las empresas y a las organizaciones eh, desde el punto de vista legal, ¿no? Sobre estas amenazas cibernéticas. Asumo que por implicaciones te refieres a qué conlleva para las organizaciones el hecho de estar preparados, ¿no? Para este escenario. Eh, Yo creo que el principal reto que conlleva una organización es el conocer lo que tiene. Creo que justo regresándonos un poco a tu primera pregunta de qué pasa de prepandemia a lo actual, nos dejó ver que nuestro equipo de trabajo, y estoy hablando en lo general, si bien utiliza la tecnología, no estaba muy preparado para llevarla a su casa, llevarla a cualquier entorno y protegerse ante cualquier situación, ¿no? Sin embargo, o sea, tenemos, no sé, yo imagino, vamos a hacer una analogía, me imagino que salir a la calle en un entorno que no es seguro, prefieres no salir. Sin embargo, la pandemia nos obligó a salir. No nos generó la opción de si quieres te vas a medios electrónicos o no te vas, ¿no? Tenías que irte a medios electrónicos porque toda tu organización, no solo los empleados, sino la operación se iba a los hogares de los empleados y entonces aquí nos deja ver algo importante, qué tanto volteamos a ver al colaborador desde la perspectiva de la capacitación. Creo que la parte, tenemos que entender algo, a veces cuando hablamos de la parte legal, pensamos que esto significa que vamos a encontrar un ordenamiento que nos diga, la organización deberá hacer tal, si no la vamos a multar con tanto, ¿no? Y no es meramente eso, ¿no? Si nosotros revisáramos el conjunto de normas jurídicas que hablan de temas de ciberseguridad, que no es solo una, sino que hay varias, y eso nos conlleva a la capacitación de nuestros abogados o nuestros consultores externos, nos lleva también a otro punto. Hoy tú mencionabas, hoy es el Día Internacional de la Protección de Datos. Me encantaría cuántos de los encargados de protección de datos personales han reparado en el reglamento de la Ley de Protección de Datos en México en la sección de medidas de seguridad. Pensamos que el abrir un reglamento o el abrir una ley trae un decálogo de estas son las medidas de seguridad que se tienen que implementar. Si usted no las implementa, sus datos no están seguros. Si no, no es eso. Lo que tenemos que hacer es saber, aquí dice medidas de seguridad administrativas, técnicas y humanas. ¿Qué hay que hacer? Hay que preparar al personal, pero no únicamente al personal encargado de la estrategia, sino todo el personal que tiene los datos de la organización. Y en esto me voy a ir a un conjunto más abierto, no solo datos personales, sino datos operativos, datos financieros, datos logísticos, porque no únicamente en una organización son importantes los datos personales, son importantes cualquier otra categoría de datos que permiten que la operación suceda. Entonces, si no sabemos, y regreso a esta frase, no puedes proteger lo que no conoces, si no sabemos lo que hay en la organización, pues no sabes entonces qué medida de seguridad aplicar. Y si no sabes tampoco qué medidas de seguridad puedes aplicar, pues entonces tienes la fórmula perfecta para un escenario fatídico, ¿no? En el que dices, nos vamos todos fuera de la organización. Ayer leía justo un punto con el tema que está pasando esta semana, con tema de inteligencia artificial, en el que se hace una analogía del, ya las grandes empresas han comido a pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque los macroprocesos y la tecnología así lo ha permitido, ¿no? Tenemos el clásico ejemplo de Netflix se comió a Blockbuster, ¿no?
o Amazon minimizó la presencia de todo el retail, ¿no? Pero no es porque sea un imperio, es porque la tecnología lo ha permitido. Justo ayer veíamos el impacto en bolsa por temas de inteligencia artificial, ¿no? Esta competencia que acaba de suceder, pero seguramente muchas de las personas se quedaron con el impacto de hubo una caída de tanto por ciento de las acciones en bolsa, pero pocos han reparado en la noticia posterior a la nueva inteligencia artificial china que se está utilizando, acaba de sufrir un incidente cibernético. Entonces, no es casual, ¿no? ¿Qué mensaje nos da esto? Entre más te expongas al medio tecnológico, más estás expuesto a los riesgos cibernéticos. Y no porque allá afuera sea un riesgo, sino porque no salimos listos a afrontar ese riesgo. Entonces, creo que es importante justo que esta parte de estar listos, para regresar a tu pregunta inicial, nos lleve al estudio. Tenemos que estudiar mucho, Arturo decía, es que el eslabón más débil es el que provoca el incidente, claro, pero también tuvimos otro incidente cibernético a inicios de esta semana, o bueno, fue durante el fin de semana, en el que una de las principales empresas de ciberseguridad sufre una vulneración y todos decimos, wow, ¿cómo es posible que una de estas empresas sufra una vulneración? Y resulta que no fue el eslabón más débil, sino el eslabón más técnico que no implementó un parche de seguridad. Entonces, ojo, no siempre es el eslabón más débil. Puede ser que confiamos nuestra estrategia de ciberseguridad a los eslabones fuertes que pensamos que están ahí pendientes de todas las medidas que hay que implementar y resulta que caemos en un ejercicio de confianza y no se implementan. Y esto nos lleva otra vez a la misma conclusión. Necesitamos capacitar a nuestra fuerza operativa. Necesitamos capacitarlos en los marcos legales, en los protocolos que tenemos internos, en entender qué son los datos, en entender qué es la información y, por supuesto, en la relevancia que estos conllevan dentro de la operación de toda organización. Muchas gracias, Ivonne. Eh, a ver, para dar continuidad a lo que nos estás platicando, me gustaría que profundices un poco en cuáles son los datos que estamos protegiendo, ¿no? ¿Cuáles son esos datos? ¿Por qué los protegemos? Y ahora sí, ¿cómo nos debemos como organizaciones preparar, ¿no? Desde el punto de vista legal para una posible falla en esa protección, ¿no? Que se lleguen a filtrar esos datos. Haces una pregunta súper interesante porque se está generando un mal hábito que al hablar de datos las personas entienden por esto como datos personales. Y no, me regreso justo a la referencia que se dio en mi respuesta anterior. De acuerdo a la teoría de la información, cuando tú hablas de datos, pues es información dispersa que te da referencia de algo, pero solamente en cierto nivel, ¿no? Cuando tú ya combinas estos datos y le aplicas cierta lógica, cierta inteligencia, es cuando se convierte en información y es cuando se convierte en algo útil. Entonces, tendríamos que pensar, ¿qué sucede si yo tengo una base de datos? Vamos a poner un archivo de Excel, que es el ejemplo más burdo de una base de datos, ¿no? Pero bueno, tengo un archivo de Excel en el que tengo únicamente los puestos de una organización y cuánto es el ingreso que tiene mensual. ¿Esto se convierte en algo importante para la organización? Sí, desde la perspectiva de la confidencialidad, más no desde la perspectiva de privacidad. Ahora, si este mismo archivo, en lugar de tener puestos, tiene nombres más el cargo, más el puesto, ya se convierte entonces en una visión desde proteger temas de confidencialidad y proteger temas de privacidad, porque estamos protegiendo la integridad de las personas, el libre desarrollo de la personalidad de las personas. Es como si ahorita se hiciera público, no sé, dentro de una organización privada, ¿no? Hagamos a un lado ahorita las organizaciones públicas que por temas de transparencia tienen que hacer público los ingresos de sus empleados de los más altos rangos. ¿Qué pasaría si en INC México supiéramos Ernesto Bojorquez, puesto director de operaciones, tiene un ingreso de 175,000 pesos mensuales más los siguientes emolumentos? Independientemente de saber, fíjate, desde la perspectiva de la confidencialidad y de la competencia económica, ¿cuánto podría yo ofrecerte como sueldo a ti para que te vengas a trabajar en mi organización? En la parte de la protección de datos personales, te estoy poniendo en riesgo a ti. Estoy poniendo en riesgo tu integridad, estoy poniendo en riesgo tu seguridad, estoy poniéndote en riesgo desde la perspectiva, como decía Arturo, puedo hacerte una usurpación de identidad porque sé que tienes una capacidad económica distinta a los demás, ¿no? Te conviertes en una persona de interés, por ponerle así,
¿Por qué? Por la capacidad económica que puedes tener frente a otras personas que estén dentro de la misma organización. Ahora, el mismo cargo, director de operaciones, el cargo me dice que tienes información privilegiada dentro de la organización. Y volvamos al punto de partida. Un simple archivo de Excel, el ejemplo más burdo de una base de datos, puede provocar un gran impacto a la persona o a la organización. Si yo digo, Ernesto Bojorquez es un target, no desde la perspectiva de vamos a secuestrarlo, vamos a usurpar su identidad para que nos dé dinero, sino desde la perspectiva en el aeropuerto de Monterrey, vamos a quitarle su laptop porque tiene información importante de cómo opera Nick México. ¿Qué tanto impacta esto a la organización? ¿Y qué sucede entonces cuando, en el supuesto, tú te detienes a una cafetería que todos conocemos, te compras un café, bajas tu portafolio y cuando quieres retomar tu portafolio ya no está? Hay una pregunta del millón aquí para atender legalmente el incidente. ¿Qué información había en tu equipo de cómputo? ¿Estaba clasificada? ¿Había acuerdos de confidencialidad? ¿Tienes información de clientes? ¿Tienes información de proveedores? ¿Tienes información de colaboradores? ¿Cómo estaba protegida? Y ahora sí nos vamos a la parte legal. ¿Qué medidas de seguridad tenías implementadas? ¿Administrativas, técnicas, legales? ¿Estaban documentadas? Y en la atención del incidente, igual desde la perspectiva legal, ¿hay un protocolo que seguir? ¿Ernesto sabe a quién llamar? ¿O simple y sencillamente se sube al avión y dice, llegando a mi destino les aviso? Y todo esto está previsto en leyes distintas, que eso es importante mencionarlo, Ernesto. Pensamos, desafortunadamente, a mí me ha pasado y es una pregunta frecuente que me hacen abogados, papás incluso de chicos que están estudiando derecho, que me dicen, Ivonne, dime en qué ley pueden mis hijos aprender todo lo que tú sabes. Y les digo, no, hombre, son un montón, porque es justo la parte de estarte capacitando y estar estudiando y estar implementando esto dentro de una organización. No sé si con esto contesto tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Y me gustaría además hacer énfasis en lo que comentaste, ¿no? Que quizá inicialmente y cuando estamos justo viendo la normativa, empezamos pensando en los datos personales y quizá para cualquiera de las personas, pues es claro, ¿no? Pensar en el nombre, datos, vamos a decir, muy, muy íntimamente relacionados a la persona, pero yo creo que es muy raro que pensemos en esto que comentaste, ¿no? La información que se genera alrededor de esta persona con las operaciones de la organización, ¿no? Qué consumió, cuándo lo hizo, desde dónde lo hizo, o sea, sus hábitos. O sea, cuando empezamos a enriquecer esa información que tenemos sobre la persona y que entonces como organizaciones, pues tenemos un compromiso más allá para decir, oye, esta información es importante y puede ser relevante sobre la persona, entonces estamos comprometidos a protegerla, ¿no? Y aquí voy contigo, Arturo. Eh, ¿Cómo podemos fortalecer esta resiliencia, ¿no? De las empresas, de las organizaciones, para dar esta protección de la mejor manera posible, pero además prepararnos para dar y tener una continuidad operativa, ¿verdad? Que no también alguien con la intención de afectarnos no solo busque obtener unos datos, sino que incluso busque afectar nuestras operaciones. Muy interesante, pues muchas gracias. Pues mira, el tema lo acabas de tocar. A mí me apasiona el tema de ciberresiliencia. Ahorita tomas el tema y me gustaría hacer una pequeña acotación, ¿eh? Este concepto, yo de hecho me dediqué mucho a estudiarlo en el doctorado, la revisión clara de qué es la ciberresiliencia que viene desde la resiliencia, ya sabes, diferentes, eh, desde el punto de materiales, psicología, en fin, ¿no? Pero creo que se está malinterpretando y mal usando el término de resiliencia. Por eso nada más quisiera hacer una pequeña acotación. Resiliencia no es resistencia, son cosas distintas. Tampoco no es continuidad operativa. La ciberresiliencia como tal es la capacidad que tienes para, sí, anticiparte, soportar, recuperarte, claro, parcial o totalmente. Tienes un ciberataque, pero
vas a tener que regresar a operar y tal vez va a ser una forma distinta, un punto distinto con el que estabas trabajando. En esta parte es la diferencia entre lo que es la continuidad operativa. Cuando hablamos de continuidad operativa, realmente buscamos que sea básicamente un regreso lo más rápido posible a la operación. Y hay muchas métricas y hay muchas formas que se hacen para medir eso, cuánto puedes soportar, cuánto puedes tener de pérdida, en fin. Pero la resiliencia lo que se basa es en esta parte de adaptación. Ya regresaste a la operación, ya regresaste a trabajar. Bueno, ahora, ¿cómo te vas a adaptar a ese nuevo estado? Esa es la parte importante que creo que se está viendo, que se está omitiendo cuando estamos hablando de resiliencia. La ciberresiliencia va a buscar la parte de la operación, la parte de que estemos trabajando con un nuevo estado, una nueva forma de trabajar, y esa parte es importante para poder llegar a una ciberresiliencia. Entonces, separemos un poquito lo que es continuidad operativa de resiliencia. Tal vez esa parte de adaptación es la que nos vamos a tratar de enfocar a una adaptación preventiva. Vamos a ver qué es lo que puede estar pasando, cómo podemos trabajar mejor, qué puntos son los más importantes, y realmente en esta parte creo que la mayoría de las organizaciones buscan muchos estándares que son sobre continuidad operativa, sobre protección. Yo les dejaría aquí de tarea también que revisaran otros estándares sobre ciberresiliencia. Por ejemplo, el BS 65000 trata sobre ciberresiliencia empresarial. El NIST TCP 800-160 también tratan sobre eso y siempre buscan que la resiliencia en una parte adaptativa. Creo que en esa parte es donde podemos trabajar más fuerte, creo que podemos operar, revisar, y va a ser complementario a las estrategias que normalmente estamos viendo. Realmente no es tratar de echar atrás, continuar, no, es sumar. Y por eso creo que es importante que tengamos esos conceptos claros y podemos echarlos a andar y podemos implantarlos. Yo creo que esas visiones complementarias van a dar una protección mucho más fuerte hacia lo que es la protección total de la ciberseguridad. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Entonces, bueno, creo que lo dejas claro, ¿no? O sea, esta ciberresiliencia finalmente incluye cómo nos preparamos para estas amenazas cibernéticas, cómo respondemos a ellas una vez que están sucediendo, pero sobre todo cómo nos podemos recuperar de las afectaciones que podemos llegar a tener sobre ellas. Y entonces sé que hemos pasado quizá muy rápido por las primeras dos etapas, pero me gustaría, antes de terminar esta primera fase de este webinar, hablar de qué sucede cuando ya tuvimos un incidente, ¿no? Cuando tuvimos un incidente y además pues fue exitoso para los atacantes y finalmente lograron una afectación, ya sea obteniendo datos de nuestra organización o bien afectando nuestras operaciones. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar, Arturo, desde el punto de vista estratégico, operativo? Y después paso con Ivonne para hacer la misma pregunta sobre el aspecto legal, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, Ernesto, cuando tienes un incidente, ya sé que esto ya está de más, pero tal vez es decir, siempre siempre va a ser más caro reaccionar. La parte reactiva siempre va a ser, pero inmensamente más caro, siempre va a ser mucho más complicado. Entonces siempre va a ser mejor, más rápido, más barato prevenir que lamentar, pero bueno, bien lo dijiste, estamos en un ambiente en donde tenemos la inevitabilidad. Es inevitable, te va a pasar. Por ahí dicen que hay dos empresas, tipos de organizaciones, las que no han hackeado, las que van a hackear, y también dicen, no, hay un tercero, las que no saben que están hackeando ahorita. Entonces, eso es un punto importante, siempre la prevención. Pero bueno, bien lo comentas, Ernesto. Y ahorita Ivonne nos va a decir toda la parte legal que se tiene que pagar. Porque realmente yo te diría, la parte tecnológica como tal, cuando tú reaccionas, hay planes de continuidad de negocio, hay planes de disaster recovery, hay toda la parte
pero yo te diría una parte importante. Yo me he encontrado que cuando hay un incidente, sí, es cierto, la tecnología importa, sí, es cierto, pero también hay un punto que se está perdiendo, creo, y es quién está enfrente en ese momento de crisis. ¿Quién está tomando decisiones? ¿Cómo las está tomando? ¿Cuál es la base, la persona, la personalidad, adverso al riesgo, tranquilo, líder, trabajo en equipo? Cosas, competencias que creo que muchas veces se dan por sentadas. Cuando tú ves las vacantes y las vacantes dicen, no, pues que tengan competencias en liderazgo, ¿y cómo mides eso? ¿Y cómo sabes a quién vas a estar? Y cuando contratas un CISO, das por sentado que, no, hombre, pues debe ser un genio en líder, en trabajo en equipo, y viene un ataque, ¿cómo reacciona? ¿Qué es lo que pasa? Creo que esa parte del factor humano se está dejando fuera. Yo dejaría aquí, más allá, por razones de tiempo, pero yo sí dejaría aquí la idea de la parte del recurso humano al momento de una crisis y de una reacción. Hay planes, playbooks, hay planes de continuidad, en fin, hay mucha parte tecnológica, pero la parte humana me preocupa. Hemos visto muchos ataques y la forma en que reacciona el CISO, la forma en que está el equipo, los nervios, el costo que se tiene que pagar es muy alto. Entonces, créeme que esa es una parte. Y después viene la parte legal. Aquí, Ivonne, pues será una experta porque realmente nunca he visto que se pueda resolver un incidente con pura tecnología. La verdad es que cuando tienes un incidente, debes atacarlo de manera integral. Y viene la parte tecnológica, viene la parte ejecutiva, viene la parte táctica, viene la parte operativa y viene la parte legal. Indudablemente, siempre tienes que tener un abogado a tu lado para poder responder un incidente. De verdad, es algo que pone, yo te diría, que pone a todo mundo en su máximo. La verdad es que no se le desea a nadie, pero es a veces inevitable. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Y pues bueno, ya me había adelantado, Ivonne, pero ¿cómo reaccionamos desde el punto de vista legal? ¿Qué va a ser lo que vamos a tener que tomar en cuenta para reaccionar a esta vulneración de alguna forma, ¿no? Partamos del microincidente que ponía yo como ejemplo antes, ¿no? Te roban tu laptop, que ese es un incidente de ciberseguridad. De hecho, por ejemplo, en la Ley de Protección de Datos Personales está previsto la pérdida de datos, que sería una de las formas de ejemplificarlo, ¿no? Yo sé que tenían los datos, pero me robaron mi laptop y una pérdida de datos no incidental, no desde la perspectiva de hubo una vulneración o un ataque cibernético, sino fue algo material. Escalémoslo. Son las mismas preguntas. ¿Qué información fue la afectada? ¿La tenemos categorizada? Porque son preguntas, o sea, me voy a poner en modo abogado en el que te sucedió un incidente dentro de tu organización y voy a llegar y mis primeras preguntas van a ser, ¿cuál es tu equipo de trabajo? ¿Cómo está conformado ese equipo de trabajo? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Tienes documentadas esas funciones? ¿Por qué? Porque todos van a tener que firmar responsivas y reportes del incidente. Entonces, a la hora de la hora, puede ser que un buen líder diga, ¿sabes qué? Yo no firmo ese documento, ¿no? Y oblígame a firmarlo, porque, ojo, si yo firmo este documento, puede ser que comprometa el debido cumplimiento de mis obligaciones laborales. Entonces, ojo, vean cómo desde la parte de recursos humanos es importante lo que dice este Arturo, la prevención. Preventivamente tendríamos que haber tenido bien redactados nuestras descripciones de puesto para poder determinar posibles obligados dentro del incidente. ¿Quiénes deben de estar en un war room en el que estamos todos corriendo, tratando de encontrar respuestas? Yo creo que una de las actividades que realizamos primordialmente los abogados es tratar de calmar el fuego, tratando de calmar los ánimos, que es todos sentados, nadie tiene que correr, porque tenemos que tener mucho la cabeza fría, porque va a depender de la respuesta de la siguiente pregunta, el hacia dónde nos movemos, qué información es la afectada, porque eso va a tener que, no sé, activar protocolos como si era información operativa, ¿qué empleados estaban relacionados con esta información?
¿Se puede reponer para continuar con la operación? ¿Sí o no? ¿Hay que dar avisos a terceros? ¿Sí o no? ¿Con base en qué? Con base en cuestiones contractuales. ¿Tenemos contratos con las personas relacionadas con esta información? Sí. ¿Qué dicen las cláusulas de los contratos? Porque puede ser, imagínate que tú seas un SOC que estás obligado a un servicio 365 24/7 y de repente hay una afectación en el SOC, no, independientemente de recuperar la operación del SOC, tienes que pensar en tus obligaciones hacia terceros. Pensemos en una industria del retail que tiene que estar entregando y entregando y entregando productos y no sé, hay una afectación a la base de datos de las ventas del día de este fin de semana. Y supongamos que este fin de semana fue Buen Fin. Imagínate el impacto comercial que esto tiene, ¿no? ¿Cuáles son tus obligaciones contractuales? ¿Cuáles fueron las garantías que ofreciste? Esto es, el abogado que se siente ahí tiene que conocer el negocio. Y si no lo conoce, aprender a conocerlo en los primeros 30 minutos en los que se siente con los tomadores de decisiones. Creo que este es un punto importante y voy a tratar de ordenar mi respuesta. Primero, establecer las personas que tienen que estar relacionadas. Segundo, identificar qué obligaciones legales tenemos. Puede ser hacia empleados, puede ser hacia proveedores, puede ser hacia clientes, y esto va a depender de la cadena de valor del negocio. ¿Cuál fue la parte de la cadena de valor afectada? ¿Hay contratos relacionados, sí o no? Hacerte esos contratos para hacer un análisis fast de esos contratos, la verdad, lo más rápido que puedas, para identificar obligaciones que requieren ser cumplidas en un tiempo límite, porque no puedes darte el lujo, no nada más de perder tu operación, sino de incumplir condiciones contractuales que ya tienes con terceros. Cuarta, dependiendo la categoría de información, ¿le tengo que dar aviso o no a las autoridades? Porque no siempre, reiteramos, no siempre van a ser datos personales. Nos pasó mucho en pandemia, en época de verano, que las instituciones académicas fueron las más atacadas y que eran lo que buscaban las bases de datos de los alumnos. Nos tocaron incluso casos de extorsión en los que decían, si tú no pagas este rescate, y obviamente era todo a través de un ataque de ransomware, y si pedían la parte del rescate, la amenaza era voy a hacer pública la información. Nos tocó ver instituciones académicas que decían no voy a pagar el rescate, y lo que hacían los atacantes era empezar a filtrar información de alumnos menores de edad. Entonces, imagínate el impacto de esto ante el instituto encargado, bueno, ahorita está ya en épocas de desaparecer, pero pensemos que seguimos en su mejor época. Cuando tú tienes una autoridad vigilante en el tema de protección de datos personales, volvemos a la pregunta de qué es lo que se vulneró. Porque con base en esto yo sé si le tengo que avisar a mis clientes que son los padres de familia, no sé, a las sociedades de padres, o si le tengo que avisar al INAI. Tengo que hacer una ponderación del riesgo, por llamarle así en este momento, de cuál es el riesgo que me genera mayor impacto económico en este momento. Probablemente podemos decir, voy a perder, vamos a poner una cantidad, 10 millones de pesos en inscripciones porque los padres de familia van a decir, yo no quiero que mi hijo esté en esa escuela, ¿no? Porque están haciendo pública su información. Pero por el otro lado puedes decir, sí, pero ¿qué haces? O te pones a negociar con los papás o te pones a hacer un reporte del incidente para el INAI para evitar una multa de 60 millones de pesos. Y entonces viene tu análisis del riesgo, ¿no? Hacia dónde lo pondero. Y en eso te tiene que ayudar un abogado. Y ojo, no te echo un contrato, no te echo una cláusula contractual, te está ayudando a hacer un análisis del riesgo operativo. ¿Hacia dónde vamos? Necesitamos abogados que aprendan a atender el incidente. Necesitamos que el abogado que tenemos en casa, porque esa es una de las batallas, yo creo, más importantes que nos ha tocado lidiar a nosotros, es que el abogado de la empresa te dice, no, aquí estamos bien, aquí está todo seguro, no necesitamos un externo, yo me encargo, ¿no? Y el yo me encargo se convierte en una multa, se convierte en pérdidas económicas, que creo que en ese momento no estás para ese modo, ¿no? Es como si pasara un incidente médico y tú dijeras, oye, es que mi papá es doctor, yo quiero que mi papá me atienda en lugar de que me atienda un especialista, ¿no? No lo harías. Exactamente sucede aquí lo mismo, ¿no? O tenemos capacitado a nuestro equipo de ciberseguridad en temas legales, por lo menos en el mínimo de qué legislación hay, qué información tengo, qué impacto genera una posible vulneración, y reitero, como bien dice Arturo, desde una forma preventiva, qué impacto nos va a generar en la organización para que cuando nos suceda, porque como bien dice Arturo y dices tú, es inevitable, nos va a suceder, sepamos cómo actuar, sepamos que hay un protocolo de actuación que nos va a permitir actuar dentro de un marco jurídico
para poder minimizar el riesgo que puede ser una multa o pérdidas de incumplimiento contractuales y demás. Cerraré con la siguiente. ¿Qué pasa mientras estás atendiendo el incidente? ¿Vas a requerir de terceros? Sí, porque vas a necesitar periciales en informática, análisis de información, clasificación de información si no lo habías hecho, contratar a terceros tecnológicos que te ayuden a dar la continuidad en la operación. Nos ha pasado con 3 clientes del año pasado que tuvieron incidentes de ransomware que no estaban listos y fue rápido, contratemos tal, tal, tal y tal. Esos contratos no tienen que ser, no sé, hechos a un lado, son lo más importante, sobre todo en la parte de los acuerdos de confidencialidad. Nos pasó que en uno de ellos casi nadie sabía del incidente y literal casi nadie sabía del incidente hasta que uno de los proveedores no le importó lo que decía el convenio de confidencialidad y empezó a divulgar en conferencias lo que había pasado. Entonces dices, wow, ¿no? ¿Qué pasó, no? Hay que ejercer en ese momento el convenio de confidencialidad. Pareciera que no fuera importante, pero también tienes que estar monitoreando el ruido de lo que está sucediendo alrededor de tu incidente, qué tanto se está dando a conocer, porque eso también genera un impacto reputacional del cual a veces no te recuperas. De acuerdo. Muchas gracias, Ivonne. Creo que con lo que nos acabas tú de explicar, podemos alcanzar a ver cómo al final estos equipos de reacción, ¿no? A los incidentes ocupan atender finalmente dos vertientes, ¿no? Por un lado, restituir la operación, restituir la seguridad, la protección sobre la información, sobre los datos, pero por otro lado, también atender, acotar, minimizar el impacto negativo que puede tener lo que ya sucedió, ¿no? Entonces, ya lo vimos con Arturo, cómo esta parte operativa, ¿no? Esta parte estratégica, desde el punto de vista de la operación, eh, debe pues de jalar a la organización a poder recuperarse muy rápido, pero pues por otro lado está todo este tema legal que tenemos que tener pues una muy buena preparación para saber cuáles son esas obligaciones que tenemos y que muy rápido cuando sucede un incidente podemos alcanzar a ver dónde puede haber potenciales afectaciones y entonces buscar que ya no siga afectando un incidente, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Ivonne? No, creo que Arturo iba a comentar algo. Arturo, si quieren nada más para cerrar este tema y pasar a ¿no? las preguntas de la audiencia, ¿no? Yo cerraría justo este tema con sí es importante entender que el tema de ciberseguridad no forma parte nada más de un manual, tiene que ver mucho con estrategia y tiene que ver mucho con un equipo multidisciplinario. Ni es nada más tema de los técnicos, ni es nada más es tema de los expertos en ciberseguridad, ni es nada más tema de un consultor externo. Tiene que haber un trabajo de un equipo multidisciplinario, por supuesto, alcanzado de consultores externos, porque no siempre vamos a saber todo. Perfecto. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de que la ciberseguridad finalmente es un trabajo en equipo, ¿no? Y es un trabajo donde ese equipo, y es muy probable que termine siendo un equipo extendido más allá del propio equipo de la organización, ¿no? Bueno, pues miren, ya estamos sobre el tiempo y tenemos justo el suficiente para pasar a las preguntas de la audiencia. Tenemos una primera pregunta y de César Salas que dice, ¿consideran que los actuales marcos legales en México e incluso Latinoamérica son suficientes para regular los riesgos de privacidad y ciberseguridad relacionados con la inteligencia artificial o nos estamos enfrentando a un vacío legislativo? Creo que Bien. voy yo. Yo creo que Este, va Ivonne, experta en esto. así es. Sí, gracias. Mm, A ver, vamos a enfocarnos en riesgos de privacidad. Los actuales marcos legislativos sí son suficientes. Digo, tenemos una ley que ya cumpliría 15 años en julio de este año, que desafortunadamente sigue siendo mal implementada. Se sigue pensando que únicamente la forma de darle cumplimiento es teniendo un aviso de privacidad, sin haber hecho un análisis interno de la organización. Yo siempre le digo a mis clientes, el aviso de privacidad es el 4% del cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque es justo un aviso. Su naturaleza jurídica es, te aviso qué estoy haciendo con tus datos personales, pero esto es resultado de haber hecho un análisis interno de la organización,
de sus procesos, de sus entradas, de sus salidas, de cómo se maneja, qué tratamientos tiene la información, cómo la protegemos, qué medidas se ha implementado, cuáles son sus finalidades, cuáles son las medidas que tú tienes para ejercer tus derechos. Y ahora sí te doy un aviso. El tema es que no agotamos a un 100% su cumplimiento. O sea, a mí me sorprende a casi 15 años de existencia de la ley en el sector de los particulares, llegar a organizaciones que te dicen, es que ni siquiera tengo un aviso de privacidad, ¿no? No sabía que tenía que tener un aviso de privacidad, ¿no? Y con esto no quiero hablar mal de mis colegas abogados, ¿no? Los abogados nos especializamos en diversas áreas, ¿no? Yo estoy especializada en temas de tecnología y obviamente dentro de ese tema cabe la parte de protección de datos personales y por eso sé de la existencia de esta ley, pero sí me parece a mí increíble que a 15 años existan empresas que no saben que tienen, por ejemplo, obligaciones de conservación de la información y que estas obligaciones de conservación son limitadas por plazos establecidos de normas jurídicas. A mí me ha tocado abogados que me dicen, dime en qué parte de la ley vienen los plazos de conservación y la respuesta es, en ninguna parte de la ley. Tú tienes que hacer tu tarea de analizar qué categoría de datos tienes para entonces decir, con base en el perfil de esta información, voy y reviso esa normativa jurídica para entender mis plazos de conservación y mis obligaciones. Si no has hecho ese trabajo interno, la respuesta sería, estamos alejadísimos de poder darle cumplimiento a la protección de datos personales. Yo creo que lo que huelga hacer en estos momentos, a 15 años y hoy que estamos justo celebrando el Día Internacional de Protección de Datos, el decir, realmente como organización, ¿he estudiado a fondo la Ley de Protección de Datos y su regulación secundaria? ¿O nada más me quedé con el tengo un aviso de privacidad y con eso cumplo, entre comillas, ¿no? Esa es la primera parte. La parte de ciberseguridad, decía, ciberseguridad relacionada con inteligencia artificial. Creo que en esa parte podríamos decir que sí estamos en un vacío legislativo. Ya hay propuestas para regular el tema de inteligencia artificial. También hay propuestas para una ley general o ley federal de ciberseguridad que no ha cuajado, pero me gustaría dar un mensaje importante. El hecho de que no exista una ley federal o general de ciberseguridad no quiere decir que entonces no hay marco jurídico existente, sino como se lo digo yo a mis alumnos, no sé de qué he dado clases durante 25 años, ¿no? No puedo dar, yo no doy clases de legislación de otros países, yo doy clases de legislación mexicana. ¿Por qué? Porque sí la hay. La invitación aquí tal vez si es que hay abogados en el foro es tienen que estudiar, pero no nada más decir voy a abrir una ley esperando que diga tecnología y ciberseguridad. Tienen que estudiar tecnología y ciberseguridad para poder entender la ley. Gracias, Ivonne. Y aprovecho para traer aquí a la mesa otra pregunta que está ahorita aquí de nuestra audiencia, que dice, ¿en qué sitio o en qué documento podemos conocer las leyes vigentes con el tema de ciberseguridad? Justo creo que lo acabo de contestar. No hay una ley única, no hay un sitio web que se haya dado esa tarea. Les puedo compartir cuál es mi tarea día con día y cuál es la tarea que hacemos en la firma en la que trabajo. Diario revisamos Diario Oficial de la Federación, periódicos oficiales de los estados, propuestas legislativas y el Semanario Judicial de la Federación. ¿Para qué? Para poder estar nutriendo día con día la base de datos de la información que es relacionada con legislación en temas de ciberseguridad. Ante la carencia de una ley general o ley federal de ciberseguridad, tienes que estar construyendo tu marco jurídico a partir de diversos ordenamientos. Yo les diría, lean la Ley Federal del Trabajo, lean la Ley de Protección de la Propiedad Industrial, lean el Código Penal Federal, lean la Ley de Protección de Datos Personales como 4 ordenamientos mínimos, pero va a ir cambiando conforme al sector. Si tú eres una empresa que cotiza en bolsa, te voy a decir, lee la Ley del Mercado de Valores. Y conozco un montón de abogados que me dicen, ¿y por qué la ley del mercado de valores? Porque después de lo que pasó con Enron, la nueva ley, entre comillas, nueva ley, tiene 18 años de ley del mercado de valores, hay un capítulo orientado a la protección de la información para que ésta no sea manipulada, para que no vuelva a pasar lo que sucedió con el caso de Enron. Entonces, es cuando te digo, te das cuenta de, hay vacíos legales porque los abogados no podemos ser todólogos. Yo me he especializado en estos temas con base en mis clientes, ¿no? Si tengo un cliente que llega y me dice, cotizo en bolsa, sé que tengo que aplicarle la ley del mercado de valores en lo que respecta al tratamiento de su información. Y si me dicen, soy un hospital, sé que tengo, como decía hace rato Arturo, también tienen que ver estándares. Sé que tengo que revisar normas oficiales mexicanas, estándares como HIPAA, etc., ¿no? Va a variar,
el marco jurídico dependiendo del perfil de la organización. Pero un solo sitio web donde ustedes digan, aquí está toda la legislación, podríamos agarrar y decir, te voy a publicar una lista de todos, pero nuevamente requiere análisis y estudio. Perfecto. Entonces, depende al final de esa información que manejamos y nuestras actividades, ¿no? Entonces, dependiendo vamos a decir, toda la legislación que le aplique a la protección de esa información y de esas operaciones, va a terminar siendo nuestro marco de normativo, ¿no? Perfecto. Así Pues es. muchas gracias. Yo nomás Miren, quisiera acotar un poquito, adelante, además. Arturo. No quiero ser muy disruptivo, ¿eh? Y menos al final de este panel, pero sí quiero dejar simplemente en una reflexión muy rápida, y es que también hay que tener cuidado en todo esto de las regulaciones y atenciones y auditorías y cumplimientos y controles. Muchas veces se ha visto que el estrés en los equipos que se genera por este cumplimiento, por esta atención, por esto, descuidan lo que dijeron hace ratito, un parche, una actualización, un control, un puerto, en fin, ¿no? Entonces, el CISO y los responsables deben de tener la capacidad para atender todos estos tipos de cumplimientos legales, pero también debe tener en mente que la operación es algo importante. Un director de operaciones como Ernesto Bojorges seguramente lo tiene clarísimo, que debe tener tanto la operación como la parte legal y juntos. Entonces, creo que ahí, así como dicen, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay que mediar estas dos partes si queremos tener un entorno seguro. Nada más era eso. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Arturo. Bueno, tenemos una pregunta más. Dice, ¿estarán de acuerdo que no es la tecnología en específico, ni la inteligencia artificial, cómputo cuántico, sino el uso que se le da? En nuestro país, al carecer de un marco legal completo con los procedimientos específicos de preservación, difusión, sanción, dice, mal la tipificación apropiada de los delitos, mal la capacitación del sistema penal judicial, mal la construcción de lecciones aprendidas, aún estamos lejos de alcanzar las bases mínimas para mejorar. Hay un comienzo, pero nos vamos a llevar todo el sexenio fácilmente en ver resultados efectivos. Dice, ¿opinan que hay una ruta acelerada o cuál propondrían? Bueno, Adelante, Arturo. pues mira, es un tema muy complejo y complicado en términos qué es lo que tenemos de atender primero y cuáles son las rutas y cuál es lo más rápido. Honestamente, es muy complicado. Ciertamente hay que dar una estructura, que es lo que se está construyendo. Eh, Desde mi punto de vista, y aquí habla Arturo García, debe estar esto bien armado, bien armonizado. Creo que echar a volar iniciativas, echar a volar institutos, echar a volar sin tener la claridad, creo que eso va a ser tal vez un paso para atrás y no pasar para adelante. Hay que tener mucho cuidado. Creo que el primer paso, vamos a decir, ya no vamos a cualificarlo, pero el primer paso de este reglamento que salió, de esta nueva unidad del gobierno que va a poner, creo que es un buen paso, pero creo que hay que aprovecharlo. No podemos estar, hay que ver quién, cómo, cuándo, dónde, el costo, la partida presupuestal, cómo va a estar esto diseñado. No puedes estar aventando iniciativas y dando un bandazo por un lado por otro. Creo yo que mientras se haga ordenado, va a ser un paso adelante. No importa si seas acelerado, pero sí que sea sostenido. La ciberseguridad se trata de eso, de dar pasos sostenidos. No sé, Ivonne. Perfecto. Yo estoy justo en la misma opinión de Arturo. Creo que sí hay una ruta acelerada y lo estamos viendo. No sé cuánto tiempo tiene que inició este sexenio y ahorita a menos de 2 meses ya tenemos la publicación de esta nueva área que va a ser encargada de ciberseguridad. Creo que nos falta claridad en el tema y seguramente la vamos a ver pronto porque si en menos de 2 meses ya hicieron las modificaciones, tanto a nivel Administración Pública Federal e incluso esta semana, bueno, no, fue el viernes de la semana pasada, me parece, ya se publica cuáles van a ser las atribuciones de esta dirección encargada de temas de ciberseguridad, nos deja entrever que si hay una ruta acelerada, por lo menos desde el órgano legislativo o del aparato de gobierno, la parte de las leyes de ciberseguridad. Creo que estamos en una carrera eh, como para ver
cuál es la mejor propuesta que hay, y ese es un camino equivocado, porque no es para ver qué partido es el que presenta la mejor propuesta de ley. Creo que lo que debemos de ver es cuál es la mejor propuesta que necesita el país, la forma, la estructura que tiene el país para efectivamente ver la garantía de ciertos derechos, como lo comentan en la pregunta, ¿no? Es importante ver el tema de cómo se preserva, se difunde la información, cómo se sanciona un mal tratamiento de la información, la tipificación. Nos falta muchos temas en tener una tipificación adecuada y apropiada de los delitos. Nos falta mucho en la capacitación, no solo del sistema penal judicial, sino también de los abogados que están afuera como equipo de trabajo, de los técnicos. Yo siempre he hecho esta observación. Casi todos mis alumnos, es raro que yo tenga alumnos abogados, casi todos son ingenieros en sistemas, en todo tema tecnológico, y siempre hago la pregunta al inicio de mi clase: ¿quién de ustedes llevó la materia de derecho informático? Y me dicen, pues no, nadie, ¿no? Y quien la tomó le dieron derecho de otro país, o quien la tomó se la dio otro ingeniero diciéndole, en México no hay, pero vamos a revisar lo de otro país, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Necesitamos urgentemente cambiar la tira académica de las carreras que se dedican a tecnología, para enseñarles no nada más derecho privado, que sería derecho contractual y la Constitución, sino, porque también les dan derecho público, ¿no? Y les dicen, esta es la Constitución, estos son tus derechos. Necesitan saber del derecho al que se van a ocupar. Un médico lleva derecho médico, lleva medicina legal, ¿no? Nosotros, ¿por qué los que estamos en el sector técnico, por qué no llevamos una materia de la legislación que nos aplica, para que cuando salgamos a ejercer sepamos cuáles son los límites por los cuales nos debemos de mover para evitar comprometer a una organización por negligencia, ¿no? Porque también sucede, ¿no? Hay muchos incidentes por negligencia, por desconocimiento del marco jurídico que nos es aplicable. Entonces, ¿esto lo arregla una ley nada más? No, lo arregla mucho la idiosincrasia de la sociedad también. Perfecto. Muchas gracias, Arturo y Ivonne, por sus respuestas. Creo que al final, pues bueno, reflejan en la confianza de alguna manera que tenemos en que cada parte, ¿no? Hablando aquí de la academia, hablando del gobierno, ¿no? Hagan sus aportaciones correspondientes de manera que vengan a fortalecer todo este ámbito, ¿no? Alrededor del entorno digital, y que pues bueno, hace que la ciberseguridad sea algo que podamos en algún momento aplicar con mayor disciplina todavía en nuestro país, y pues bueno, tener mejores resultados, ¿no? Pues bueno, el tiempo se ha ido muy, muy rápido. Estoy seguro que tenemos temas para otro webinar incluso, pero bueno, quiero agradecerles mucho, Ivonne, Arturo, muchísimas gracias por sus aportaciones. Por ahí quiero aprovechar para compartir el libro de Arturo para quien quiera profundizar en los temas de resiliencia, ¿no? En el ciberespacio. Pues bueno, aquí tienen al menos un documento donde iniciar a documentarse más sobre el tema, y pues bueno, a partir de ahí pueden en cualquier momento contactarnos y podemos compartirles más información, más fuentes, ¿no? Muchísimas gracias otra vez, Arturo, Ivonne. Estamos muy agradecidos, muy honrados desde NIC por haber tenido la oportunidad de compartir este tema con ustedes, haber escuchado de sus conocimientos, de sus experiencias. Estamos seguros que esta información es muy importante para la comunidad, tanto a la seguridad digital, ¿no? En nuestro país. Y pues bueno, seguimos nosotros comprometidos en apoyar la construcción del mejor Internet para México. Y pues agradecemos a todos los que hicieron posible este webinar y a los que han participado. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales que se encuentran aquí abajo de la pantalla, y a no perderse de los próximos webinars, y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, que tengan buen día todos. Gracias, buen día a todos. Gracias a todos. Un Hasta gusto. luego. Un gusto, Igualmente. Hasta hasta luego. luego. Bye, bye. Gracias. Gracias.